ライド。いかなる闇にも一条の光は差す。どんなにかすかでも我はそれを読み称えるもの。剣山蒼天光神ウラヌス、イマジナリーギフトフォース1。これが俺の必勝パターンだ。サークルシフト聖域展開。大いなる星読みの守護神、絶海巨神バルケリオン。Muy buenas, mi nombre es Megalo y en esta ocasión os voy a enseñar un deck profile de Vanguard, en este caso Poetas Astrales, de V Premium. Este mazo está centrado en jugadas de mucho poder, ya que su mecánica principal consiste en acumular fuerza en el Vanguard para abrir una zona especial que nos permitirá invocar a unidades con aún más poder. Este es el mazo que más he estado usando en el formato y la verdad es que nunca me canso de jugarlo. Tiene unas jugadas muy buenas que espero enseñaros. Empezamos con nuestro grado 0 inicial. En este caso yo tengo Pan of New Style. Todos los iniciales de V Premium hacen lo mismo. Cuando les haces raid robas una carta y si el Vanguard de tu oponente es grado 1 superior obtienes el Quickshield. En este caso yo he cogido el Pan of New Style porque es el que venía en el trial y estéticamente es el que más me llama la atención, pero siempre que sea de Génesis podéis coger el que vosotros más os guste, es una cuestión de gustos. A continuación tendríamos el monstruo insignia de la baraja, que son 4 copias de Giant Deity of Distant World Valkyrian. Este es una unidad de grado 5, la única unidad de grado 5 en todo el juego que se coloca en el plano astral, que es la mecánica principal del mazo. Tiene una serie de habilidades, pero nos centraremos en que no puede llamarse fuera del plano astral o se retira, y luego que cuando la llamas de mano, mira las 5 cartas del tope del deck y pones una en el cementerio. Entonces esta unidad puede hacer dry check, equivalente al grado de la unidad que hayas mandado al cementerio. Esta es la unidad principal, como ya he dicho, el objetivo es sacarla todos los turnos que puedas, hacer ataques muy fuertes, con mucho poder, e intentar hacer dry checks. Esto es importante también, un matiz, que es que los dry checks que haga Valkyrion, las cartas que chequee, se meterán en el soul. Esto es importante porque normalmente el dry check va a la mano, pero en este caso irán al soul. Esto es importante también para tener recursos, porque siempre que tengamos una buena cantidad de cartas en el soul podemos hacer cosas. De eso trata Génesis, aunque este mazo en concreto no gire tanto en la mecánica central de Génesis, que es ir controlando el soul y activar efectos, siempre es importante tener soul, por cartas que veremos a continuación. A continuación vamos a tratar los grados 3. Primero que nada, son 4 copias de Gleaming Lord Uranus. Esta es el primer grado 3 que pusieron, que tiene la peculiaridad de que, si se enfoca bien, pone que es de raza poeta astral. Esto es importante porque solo los poetas astrales influyen en el mazo. Entonces hay cartas que juegan con la denominación de poetas astrales o deidades astrales, que en este caso sería Valkyrion. Gleaming Lord Uranus tiene la habilidad continua de que cuando en el círculo de Vanguard hay 5 más marcadores de Force, la zona central de abajo se convierte en el plano astral, como ya he dicho. Normalmente es este efecto, son 5 más, aunque ya veremos que hay uno que rompe esta regla. También tiene otro efecto que en Vanguard o Real, cuando la llamas haces Soul Blast 2 y consigues un GIF Force que se lo pones en el Vanguard. El Force es el GIF que tiene Génesis por defecto. Esta unidad, si tienes otra a la que le puedas hacer raid, es recomendable esto, ya que su habilidad de conseguir un Force se puede utilizar aunque la llames en Real. Entonces es importante priorizar otras unidades que conviene mejor tener en el Vanguard, como ya veremos. Seguimos con 4 copias de Holy Heavenly Dragon y Osanesis Dragon. Este es el grado 3 más reciente que ha obtenido el mazo y, como veréis, tendrá unas habilidades muy buenas. La primera habilidad, como siempre, es que cuando tu Vanguard tiene 5 más marcadores, el círculo de abajo se convierte en el plano astral. Esto es importante para todos los Astral Poet. Y luego,
Cuando la llamamos a Vanguard o Rear, hacemos Counter +1 y podemos buscar hasta una deidad astral, o sea Valkyrion, en el mazo y añadirla a nuestra mano. Y si lo hacemos, conseguimos un Force. Esto es importante para asegurarnos llegar a la cantidad suficiente para abrir el plano astral siempre que podamos. Y luego una habilidad única que tiene es que cuando lo colocamos en el círculo de Guardian, podemos descartar un poeta astral o una deidad astral y una de nuestras unidades no podrá ser golpeada hasta el final de la batalla. Esto es un equivalente a las defensas perfectas que ahora veremos en la línea de triggers. Esta unidad es bastante importante porque nos asegura buscar a Valkyrion todos los turnos, porque al final del turno el plano astral se cierra y Valkyrion se va al fondo del mazo. Entonces con esto tenemos una forma consistente de ir añadiendo a la mano todos los turnos, que es la idea del mazo. Además nos provee de una habilidad especial para defendernos más de los recursos que ya tengamos en mano, como escudos ordinarios. Después tenemos dos copias de Quaking Heavenly Dragon, Astray Dragon. Este es el grado 3 probablemente que menos vais a usar, porque todas sus habilidades son en Vanguard. Entonces, una vez que salieron otras cartas, ya esto dejó de usarse mucho. Pero es importante siempre tener un número alto de poetas astrales en el mazo. Su primera habilidad es la misma, cuando tiene 5 más marcadores, el círculo de atrás se convierte en el plano astral, y luego podemos una vez por turno hacer Counter +1 para obtener un Force y ponerlo en el Vanguard. Esto es bueno porque, como hemos visto, Gleaming Lord Uranus, la habilidad para obtener un Force era Soul Blast 2, que es un poco más caro, entonces por Counter +1 añadir un Force está bastante bien. Y luego, si nuestro plano astral tiene una unidad, es decir, si ya hemos llamado a Valkyrion, podemos hacer Soul Blast 1 para robar una carta. Tener mano siempre es bueno. Como ya digo, todas sus habilidades son en Vanguard, entonces lo ideal es poder hacerle raid. En la Rear no vale de mucho, pero podemos utilizarlo como soporte para la última carta que voy a enseñar. Por último, como grado 3 tengo dos copias de Origin Deity of Heavenly Light Uranus. Esta es la versión evolucionada del Uranus que ya hemos visto, y este tiene que ser el grado 3 principal al que le hagamos raid. Es cierto, tengo solo dos copias, lo ideal sería tenerlo a 4. Por desgracia, a fecha de hoy no he podido conseguir las 4 copias. De todos modos, con la cantidad de poetas astrales y todas las opciones que tengamos, no es tan indispensable como pueda parecer. Se puede seguir jugando el mazo. Pero lo ideal, repito, sería equiparar un poco el resto de cartas que enseñe y llevar playset de este Uranus. En este caso, lo importante es que nuestra habilidad para abrir el plano astral es una activa. Y es que esta se puede usar con solamente 3 marcadores como mínimo. Pero tenemos que pagar un coste, que es hacer Soul Blast a una cantidad de cartas cuya suma de grados equivalga a 5 o más. Y entonces se nos abrirá el plano astral. Esto es muy importante porque al principio puede parecer que, bueno, hacer Soul Blast a una cantidad de grados que equivalgan 5 o más puede ser un coste muy caro, pero ya veremos que el mazo tiene recursos para suplir este coste sin ningún tipo de problema. Además, tiene una habilidad muy importante, que es que al final de la batalla en la que nuestra deidad astral ataca, podemos girar 2 poetas astrales cualquiera y levantarla, dándole Drain -5. El Drain -5 es porque, como ya hemos visto, Valkyrion obtiene el Drain check de la carta que manda al cementerio. Esto significa que si mandamos al cementerio otra copia de Valkyrion, Valkyrion puede hacer 5 checks. Entonces, para que no se descompense un poco, se le da Drain -5. Como ya he dicho, esta es la unidad principal que vamos a tener. Podemos, para no reducir el número de ataques, podemos tener 2 poetas astrales adicionales aquí para girarlos y tener un segundo ataque de Valkyrion, que aunque no haga Dry Check, mantendrá todos los triggers que le hayamos puesto, y además, haciendo un segundo ataque con sus 70.000 de poder base, será más que suficiente para dar miedo a nuestro oponente. Ahora pasamos a los grados 2. Primero, tengo que mencionar a
Arcturus of Fervent Will. Yo lo llevo a 4 copias, he visto muchas recetas que la llevan a menos. Evidentemente, si tuviera las cantidades como los 4 Origin Deity Uranus, probablemente acabaría reduciendo el número de Arcturus, porque no es tan necesaria, pero esta carta sigue siendo muy importante para el mazo, y ahora mismo explicaré por qué. Arcturus tiene 2 habilidades. La primera es una habilidad en Soul que dice que gana grado más 2. Como he dicho, es un grado 2, lo cual significa que estando en Soul es un grado 4. Esto es muy importante porque así podremos suplir la habilidad de Origin Deity Uranus, porque si solamente haciendo el Soul Blast a esta unidad ya tienes un grado 4, solamente te quedaría hacer Soul Blast a un grado 1. Y luego la segunda habilidad que tiene, que ayuda bastante, es que cuando la llamamos podemos hacer Counter Blast 1 y revelar de nuestra mano uno en Poeta Astral o una deidad astral. Y conseguimos un Force, que le ponemos al Vanguard, obviamente. Y si además tenemos a Becrux of Stratification en el Soul, robamos una carta. Becrux es un grado 1 que ahora mismo os enseñaré, y esto sería más o menos lo que conformaría una especie de Raid Line. Las Raid Lines son unidades de grado 1, grado 2 y grado 3 que se benefician de estar en el Vanguard. En V Premium es más complicado sacarlas porque tenemos todo el tema de hacer raid de mano, y con la llegada de Overdress y tenemos el raid que es muchísimo más fácil. Entonces claro, aquí ya las cosas son como se puedan ser. Luego tenemos 4 copias de Phenomenus of the Constellation. Este será nuestro grado 2 principal para atacar. ¿Por qué? Cuando ataca, gana 5000 por cada marcador de Force. Esto es muy importante porque el mazo está centrado en generar Force continuamente. Entonces, aunque él mismo no tenga un marcador de Force que le dará 10.000 de poder, pues como ya veremos, ahora explicaré qué marcadores llamamos, ganará 5000 por cada marcador que tenga en general. Entonces, al final acaba pegando con unos números muy altos. Además, tiene una segunda habilidad, que es que si tenemos 3 o más marcadores de Force, podemos hacer Counter Blast 1 para robar una carta. Esto ya, según cómo vayas manejando los gastos, los recursos, puedes decidir si hacerlo o no. Siempre es importante tener mano, por supuesto, hay que manejar muchos recursos, pero no siempre vas a poder hacerlo si quieres aprovechar el resto de efectos. Aún así es una carta muy buena. Por último, y esto mucha gente me podría matar, llevo una copia de Heavenly Wind Sorcerer Barnet. Esta carta es una opción por hacer un poco el chorra. No es nada súper viable, no es consistente en absoluto y gasta mucho, pero cuando ocurre es muy gracioso. Barnet tiene 2 habilidades. La primera es que si el plano astral tiene una unidad, gana 5000. Esto, bueno, le da por lo menos unos números medianamente decentes. Y luego tiene una habilidad que es Soul Blast 3 y elegimos a nuestra deidad astral, y cuando ataque, ataca a todas las unidades de la frontal de tu oponente. Como ya he dicho, este es un efecto que no sale muy bien. Si tuviera el mazo completamente optimizado, esto no existiría. El gasto es caro, Soul Blast 3 es bastante caro, aunque te la puedes aviar según cómo te la ponga en la situación. Pero me hace gracia. Las cosas como son, soy completamente sincero. Esta carta la llevo porque me hace gracia. A veces funciona, y ver a una unidad de 70.000 de poder base atacar a todas las unidades de la frontal de tu oponente es muy gracioso. Y es el único motivo por el que la llevo. Pasamos a los grados 1. Primero, 4 copias de Decay of the Jasper. Esta unidad, tengo una historia con esta unidad. Y es que, como veréis, tiene la habilidad en Vanguard o Rare de que cuando la llamamos, podemos poner una carta de mano en el Soul y mirar las 7 cartas del tope. Podemos revelar hasta 2 poetas astrales y añadiéndolo a la mano. Si revelamos 2 cartas, conseguimos un Force. La historia que tengo, esto es importante llevarlo siempre. Ya sea tanto para procurarnos tener poetas astrales como para procurarnos Force desde turno 1. La historia que yo tengo con esta carta es
que es infame la cantidad de veces que yo he intentado usar este efecto y no me ha salido. No es cosa de que el mazo no sea consistente, no es cosa de que no funcione como debería, es simplemente que tengo muy mala suerte. Entonces nunca, bueno, nunca tampoco. Muy pocas veces me ha salido, pero es simplemente por suerte. El mazo tiene suficiente cantidad de grados 3. Lo he ido equilibrando un poco, esta versión es un poco nueva porque he comprado los grados 3 que me faltaban. Entonces ahora el efecto debería ser más consistente. Pero también es que tengo muy mala suerte y no me ha llegado a salir tantas veces como me gustaría admitir. Como últimos grados 1 tenemos 4 copias, ahora sí, de Becrux of Stratification. Este es el grado 1 al que principalmente le haremos raid y nuestro recurso para robar cartas con el efecto de Arcturus. Becrux tiene dos efectos. Cuando lo retiras del círculo de guardián se puede meter en el soul. Esto es importante porque si no has hecho raid a Becrux y quieres asegurarte que el efecto de Arcturus te robe una carta, necesitas esta carta en el soul. Entonces lo que puedes usar es para defender y luego se mete en el soul. Y así ya tenemos el recurso suficiente. Además, solamente con Becrux y Arcturus ya tenemos el Soul Blast 5 que hace falta para que Origin Deity abra el... para que Origin Deity Uranus abra el plano astral. Entonces, claro, nuestra idea es siempre tener a esta y a Arcturus presentes. Luego tiene una habilidad principal del Vanguard. Cuando la ponemos en el Vanguard, o sea, cuando lo hacemos raid, hacemos Sublas 1 y revelamos un poeta astral o deidad astral de la mano. Entonces buscamos en el deck un Arcturus y nos la ponemos en la mano. Por eso he dicho que los mazos más optimizados llevan pocas copias de Arcturus. ¿Por qué? Porque lo ideal siempre es hacer raid a Becrux y Becrux nos la busca automáticamente. Entonces, claro, lo suyo es tener pocas copias de Arcturus para que dé lugar a poner cosas más importantes y que esta unidad nos la busque sola. Pero como digo, hay veces que no te sale y es mejor llevar más copias, en mi opinión. Pasamos ahora a los triggers. Los triggers, la línea de triggers es bastante simple. Como muchos mazos de V Premium ya llevan, serían... Serían 4 y 8 críticos. Siempre, ya que es un mazo muy agresivo, lo principal es llevar 8 críticos para intentar hacer la mayor cantidad de daño posible y ganar lo antes posible, porque con la presión que mete este mazo es muy importante hacer todo el daño que puedas. Luego, 4 copias de Codes of Self-Sacrifice Kushinada, que es la defensa perfecta, además un draw trigger. He visto mazos que estaban tan centrados en la agresión que llevaban 12 críticos, aprovechando que todos los mazos de V Premium ahora tienen un crítico, también Sentinel, que lleva 30.000 de escudo. Yo acepto esa versión y tendría que probarla, pero puedo entender por qué se lleva, porque el mazo tiene muchas formas de robar, entonces quizás llevar una defensa perfecta, que además para activarla tienes que descartar una carta, quizás no sea lo ideal, pero no sé. A mí me convence tener la defensa perfecta siempre disponible, además de los triggers para robar, eso siempre está bien. Y luego 4 copias de Heal Trigger. Estos son los Heal normales, los que tienen 20.000 de escudo y ya está. Están los Heal Guardian de grado 3, que introducieron recientemente, que tienen 15.000 de escudo, pero tienen una habilidad que se puede activar si tu Vanguard es grado 2 o inferior, que sirve para tener ventaja ante mazos que se centren en atacar muy fuerte desde el principio. No las tengo por el simple hecho de que no las he podido obtener todavía. Estoy pensando en obtenerlas, por supuesto, las encargaré cuando pueda. Entonces, si vosotros tenéis la oportunidad de cambiarlas, las cambiáis, sin ningún tipo de duda. Esto, tener 5.000 de escudo base, puede parecer mejor tener 5.000 más, pero a la larga, tener una carta que consistentemente te puede ayudar contra mazos que son muy agresivos desde primeros turnos es crucial. No tengo nada más que decir al respecto. Para terminar,
principalmente el GIF que usaremos será el Force 1. El Force 1, en la casilla donde lo pongamos, es un marcador que durante tu turno te dará 10.000 de poder a la unidad que esté ahí. Es cierto que el Force 2 puede sonar más apetecible por la agresión, que es que todas tus unidades tengan 2 críticos de base, pero nuestro objetivo es acumular Force en el Vanguard, ya sean 3 para Origin Deity Uranus o 5 para el resto. Entonces, ¿qué ocurre? Los Force 2 no se pueden solapar. Entonces, lo que dice el Force 2 es que el crítico base de una unidad se vuelve 2, lo que significa que si tenemos 2 o más marcadores de Force 2, no pasa nada, no se sube el crítico ni nada, simplemente se vuelve 2. Entonces, como nuestro objetivo es, pongamos, de media, tener 5 marcadores en el Vanguard, con estos 5 marcadores tendríamos 50.000 más de poder en el Vanguard, entonces tendríamos un ataque muy fuerte. Si tuviéramos 5 marcadores de Force 2, lo que tendríamos es una unidad con 2 críticos y ya está. Entonces yo prefiero jugar con Force 1. Y bueno, ya está, ese sería el deck profile. Ahora pasaré a daros unos ejemplos de jugadas que podéis hacer y de combos que pueden salir. Vale, ahora para enseñaros las jugadas que puede ofrecer el mazo, vamos a simular una partida, vamos a barajar bien las manos, también para enseñar cómo se suelen hacer un mulligan, básicamente la hoja de ruta del mazo. Barajamos bien y hacemos nuestra prueba. Sacamos nuestras 5. En este caso, a ver qué nos ha tocado. Vale, quitando los triggers, que por supuesto esto lo devolveríamos. Tenemos un Decay y una B-Crux en la mano. Esto es básicamente todo lo que necesitamos. Necesitamos la B-Crux. Con la B-Crux podemos enseñar un Astral Poet y un Astral Deity y añadirnos Arcturus. Entonces ya tendríamos el grado 2. No nos haría falta buscarlo. Y luego Decay para buscar Astral Poets nos vendrá perfecto. Así que hemos devuelto 3. Vamos a robar 3. Vale, no hemos tenido demasiada suerte, hemos robado una perfecta, que está bien, pero hemos robado un crítico, lo suyo sería tener más triggers en el mazo que en la mano, y un Finomenus que nos vendrá bien para cuando tengamos nuestro turno ofensivo. Ya digo, el mazo empieza desde muy pronto a acumular force, pero lo suyo sería esperarse a turno 3 para sacar un Finomenus, que es cuando ya sueles tener de media los forces que sueles usar. Yo recomiendo intentar llevar todos los Force 1 posibles, porque el ruling dice que si activas un efecto que te añade un Imaginary GIF y no puedes hacerlo, perderías automáticamente. Entonces, no exagero, yo he llegado a utilizar 10 en más de una ocasión, 10 Forces, y podía seguir añadiéndome, pero no tenía. Entonces, vamos a suponer que vamos primero, entonces robamos. Bien, hemos robado a Valkyrian, eso está perfecto. Y ahora, hacemos raid, en este caso, a B-Crux. Ahora podemos elegir el orden en el que resolvemos los efectos. Yo, primero, voy a resolver el efecto de B-Crux. Entonces hacemos Sublag 1 y enseñamos nuestro Valkyrian. Entonces, ahora buscamos en el mazo. Buscamos a Arcturus. Ahora podríamos utilizar a Decay. Pero realmente las cartas que tenemos en mano ahora mismo no nos conviene soltarlas. Tenemos muy buenas opciones. Podríamos meter un trigger, pero ahora mismo lo ideal sería pasar turno. Entonces sería el turno del oponente, vamos a suponer, nos hacemos un daño. Una pena, un Uranus, no está bien tener hasta el poder tener daño. Y nos tocaría otra vez. Robamos, hacemos raid a Arcturus y activamos el efecto de Arcturus. Hacemos Counter Blast 1, volvemos a enseñar nuestro Valkyrian, añadimos un Imaginary Gift Force a nuestro Vanguard. Voy a poner aquí para que, bueno, voy a poner aquí más o menos porque si se van acumulando mucho va a llegar un punto en el que no se vean bien. Entonces tenemos aquí nuestro primer Force
Y como tenemos a Becrux en el Soul, robamos una carta. Hemos robado un Neosanesis, eso está perfecto. Pero vamos a intentar, ahora sí, vamos a intentar avanzar un poco. Vamos a llamar a Decay y vamos a meter... podemos meter perfectamente un crítico. Estaba esperando a ver si podríamos robar algo que sirviese mejor, pero en este caso no. Metemos una carta en el sol y ahora miramos la 7 del tope. Y ahora buscamos 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso, como ya dije en el deck profile, no tengo mucha suerte buscando, pero hemos encontrado un Origin Deity, que eso está estupendo. Aún así, aunque no hayamos conseguido un Force, tenemos otro. Una vez hecho esto, ya tenemos buena mano. Podemos empezar a atacar. En este caso, nuestro oponente es un grado 1. Entonces podemos atacar primero con Decay y después con Arturus. Atacaría de 20. Entonces hacemos check. Tenemos un Astrayo Dragón. Eso está muy bien. Eso nos viene muy bien. Ahora es el turno de nuestro oponente. Vamos a simular que nos hace un daño. Una pena. Valkyrio. Y vamos a suponer que nos hace un segundo daño. Nos vuelve a tocar. Levantamos, robamos y robamos un Arturus. Ahora mismo tenemos que considerar cuántos Force podemos llegar. Entonces, ahora mismo, ¿podríamos llegar a 5 Force para Astrayos? Probablemente, pensemos. Haríamos raid a Astrayos, ganaríamos un Force, activaríamos su skill, controlas uno, ganaríamos otro, tendríamos 3 ya. Podríamos usar Arcturus, que nos daría un cuarto, pero ya está. Llegaríamos a 4. Entonces, lo ideal sería hacer raid a Origin Deity Uranus. Entonces, ganamos un segundo Force. Y ahora, en realidad, podríamos hacer cualquiera de los efectos. Podríamos llamar a Eosanesis Dragon, podríamos llamar a Arturus, y con cualquiera de estos efectos, de hecho, lo que voy a hacer, aprovechando que seguimos teniendo a Becrux en el Soul, voy a llamar a Arturus, voy a activar su skill, hacemos Counterblast 1, revelamos Valkyrie mismo. Cuanto menos información le demos del mazo al oponente, mejor. Robaríamos una carta por tener a Becrux en el Soul y pondríamos otro Force. Por último, lo que podemos hacer es llamar a Phenomenus y activar su efecto para hacer Counterblast 1 y robar una carta. Un crítico, pero bueno, tenemos defensa. Y ahora activaríamos el efecto de Origin Deity Uranus. Con sus 3 Force, ya que son solamente 3, los voy a poner aquí. Activaríamos el efecto de Origin Deity Uranus y haríamos Soul Blast a Becrux y Arturus. Por tanto, como en el Soul cuenta como un grado 4, haríamos el Soul Blast de 5. Abriríamos el plano astral y ahí ya sí podríamos llamar a Valkyrio. Valkyrio, activamos el efecto, miramos las 5 cartas del tope y podemos elegir a este Uranus, mandarlo al cementerio y nuestro Valkyrion haría 3 checks. Eso nos viene muy bien. Barajamos bien. Ahora, cuando nuestro Phenomenus ataque, ganaría 15.000 por cada uno de los Force que tenemos en el Vanguard. Ahora, ¿cuál sería la hoja de ruta de los ataques? Lo suyo es intentar atacar con las Rears al final. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos 5 checks. Tenemos los 3 checks de Valkyrion y tenemos los 2 checks de Uranus. Entonces, si por lo que sea bloquean nuestros ataques, porque son números muy altos, es muy difícil bloquearlo con números normales, así que o los dejan pasar o activarían defensas perfectas. Entonces, ¿con cuál de los dos atacaríamos primero? Eso ya dependería. Es cierto que podría, por ejemplo, haber llamado a Astraios y utilizar el efecto de Uranus porque
dice que giremos 2 Astral Poets, no dice que sean 2 Rares, entonces técnicamente lo podemos girar a él. Pero ¿cuál es el punto de girar al Vanguard cuando él también puede hacer checks que esos sí van a la mano? Entonces, lo que yo consideraría hacer primero es atacar con el Vanguard. Tenemos 3 forces, así que atacaría de 43.000. Dependiendo de lo que se defienda, vamos a chequear. En este caso no tenemos checks, pero bueno, a veces ocurre. Después, podríamos decidir si atacar con una de estas reas y lo que chequee Valkyrion dárselo a las otras, en caso de que lo bloquee. El poder iría siempre a una de las reas, pero quién sabe, a lo mejor chequeamos un crítico, los críticos siempre van a la unidad que está atacando si el ataque pasa. Entonces, en este caso yo diría que lo más razonable es atacar con Finumenus. ¿Por qué? Nosotros no hemos chequeado triggers en el ataque de Uranus. Suponiendo que el oponente se lo ha dejado pasar, hay una gran posibilidad de que le haya salido un trigger defensivo. Entonces, este ataque de base no entraría. Entonces, atacamos con Uranus. Uranus tiene 10.000 base, más los 15 que obtendría por tener los force aquí. Atacaría de 25. Eso es un ataque que ya vale la pena defenderse. Después, atacaríamos con Valkyrion. Valkyrion hace 3 checks. Haríamos 1, 2, un crítico. En caso de que lo deje pasar, pongamos que hace una defensa perfecta Valkyrion, entonces no pasaría. Le daríamos los 10.000 los críticos aquí. Y el tercer check, nada. Recordemos, todos los checks que hace Valkyrion van al Soul. Esto lo dice en el ruling del Astral Plane. Lo tengo aquí. No sé si se ve bien. La unidad que esté en el Astral Plane puede atacar desde atrás y hacer dry check. Lo que revele se mete en el Soul en vez de en la mano. Vale, y luego podríamos atacar con Arturus. Tendríamos un ataque de 28 con 2 críticos. No parece demasiado, pero realmente depende mucho el orden de los ataques, el atribuir triggers o donde sea. Depende mucho de la jugada de tu rival, pero un campo así está bastante decente. Luego, en el siguiente turno, tenemos que tener en cuenta que al final del turno el plano astral se va a cerrar y Valkyrion va a ir al fondo del mazo. Entonces, si no hemos planeado, como nuestro Soul no tiene los grados 5 para seguir usando el efecto de Uranus, podríamos plantearnos ahora sí, en el siguiente turno, hacer raid a Astraios. Porque si nos dejáramos un counter boca arriba, podríamos ganar un force con el raid de Astraios y con su skill tendríamos otro. Entonces se abriría automáticamente y podríamos usar a Eos Anesis para añadirnos a Valkyrion de vuelta a la mano. Esta es una de las muchas jugadas. Luego también tenemos a Barnet para mi jugada meme, por así decirlo. Podríamos en el siguiente turno, si tuviéramos, porque el Soul lo tenemos, entonces podríamos hacer de broma que Valkyrion atacase a la frontal. Eso ya depende, por ejemplo, contra mazos Axel. Esa jugada en realidad es bastante buena. Pero ya te digo, esta carta es muy situacional. Y ese sería un ejemplo más o menos de lo que puede dar el mazo. Espero que os haya gustado.